Bienvenidos todos. Continuamos entonces con las lecturas del Dhammapada, el libro del recto camino, en una traducción directa del Pali por el venerable Bhikkhu Nandisena. El Dhammapada forma parte del canon Pali, las escrituras que reflejan literalmente, intentan al menos reflejar literalmente las enseñanzas del Buda, que durante muchos años se pasaron por tradición oral, de ahí a que los sutras sean en gran parte en forma de versos escritos, porque era más fácil aprenderlos y transmitirlos de esa manera oralmente, hasta que aproximadamente en el siglo I, aproximadamente antes de la era cristiana, empezaron a ponerse por escrito. Y este es uno de los textos que forma parte de ese canon Pali. Es decir, el canon Pali es el canon que está escrito en Pali, que es un lenguaje que no tiene forma escrita, pero se utilizó el sánscrito para darle forma escrita. Y se cree que es el lenguaje que está más cercano a lo que habló el Buda, aunque no necesariamente habló exactamente este lenguaje, pero sino algo muy parecido, es lo que he leído. Y todas las tradiciones aceptan el canon Pali como enseñanzas fundamentales del budismo, del Buda. Y bienvenido, Marcelo. Y estas enseñanzas entonces forman parte, digamos, son aceptadas por todas las tradiciones, aunque hay tradiciones mahayanas que lo toman como enseñanzas preparatorias para otras enseñanzas que consideran superiores. Pero bueno, esto son enseñanzas muy básicas, muy directas, muy llanas, no necesitan una gran interpretación, y van a reconocer en muchos de estos textos el germen de muchas cosas que hoy en día incluso se dicen, se repiten, forman parte de la sabiduría popular, ¿no?, extendida, y son de este librito que representa los textos, las palabras de Buda, que dijo Buda hace 2500 años aproximadamente. Muy bien, hoy nos toca el capítulo 6, el sabio, y empieza así. El verso 76 dice: si viese a un sabio, a ver, un segundito, creo que el sonido del ventilador molesta, lo voy a apagar. A ver si así es mejor. Si viese a un sabio que, como un guía que lleva a un tesoro escondido, señala y censura las faltas, uno debería asociarse con este sabio. Es solo para bien, no para mal, asociarse con tal. Acá habla del sabio como que señala y censura las faltas, O sea que un sabio no necesariamente nos va a aplaudir siempre. Justamente el rol que cumple es como el rol del maestro, es a veces hacernos una corrección para que no vayamos por el mal camino, para que no metamos la pata. Entonces, es solo para bien, no para mal, asociarse con él. O sea que hay que asociarse
con la gente sabia que señala las faltas, y que nos guía como quien nos lleva a un tesoro escondido, en este caso el tesoro de la iluminación. En el verso siguiente dice: aquel que exhortase, aconsejase y disuadiese del mal, ese de verdad es querido por los buenos, detestado por los malos. Y acá, bueno, un tema interesante. No porque alguien sea sabio va a ser aplaudido por todo el mundo. Por supuesto, va a haber gente que no lo va a aplaudir, que lo va a criticar y que lo va a detestar, dice el Buda. El verso siguiente, el 78, dice: uno no debería asociarse con malos amigos. Algo que ya vimos en el capítulo anterior. No debería asociarse con hombres viles. Uno debería asociarse con buenos amigos, debería asociarse con los mejores hombres. Los buenos amigos son aquellos que nos ayudan, nos orientan, o al menos nos permiten mantenernos en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El camino que nos aleja de la ira, la codicia y la ignorancia. Entonces, uno debería asociarse con buenos amigos, debería asociarse con los mejores hombres. Y cuando dice hombres, si estuviera hoy hablando el Buda, quizás diría hombres y mujeres para evitar ser criticado, ¿no? Pero bueno, la traducción es así. Y aquí abarcamos, utilizamos la palabra hombres en su sentido genérico de toda la humanidad. 79, el verso 79 dice: aquel que bebe el Dhamma, que nosotros decimos Dharma, nosotros usamos sánscrito en el Mahayana, pero es lo mismo. Aquel que bebe el Dhamma duerme feliz con mente serena. El sabio siempre se deleita en el Dhamma, anunciado por los nobles. Cuando dice los nobles, se refiere a aquellos que siguen el Dhamma, que en general se refiere a los monjes, a aquellos que abandonan todo en el seguimiento del Dhamma, en ponerse al servicio de los demás, a los renunciantes. Entonces, el sabio siempre se deleita en el Dhamma, anunciado por los nobles. Y duerme, el que bebe del Dhamma, duerme feliz con mente serena. Eso es algo que normalmente decimos, ¿no? Cuando uno tiene la conciencia tranquila, duerme bien. Tiene la conciencia tranquila, duerme como un angelito, o como un bebecito. Bueno, aquí dice: quien bebe del Dhamma, duerme feliz con mente serena. El verso 80 dice: los irrigadores canalizan el agua, los flecheros enderezan la flecha, los carpinteros doblan la madera, los sabios se doman a sí mismos. Entonces, aquí el Buda compara distintos oficios que trabajan con materiales a los cuales le dan la forma que necesitan, ¿no? Canalizan el agua para que vaya en cierta dirección, enderezan la flecha, o doblan la madera. Entonces, mientras que los sabios, ¿cuál es el objeto de trabajo de los sabios? Así como para el carpintero es la madera, para el sabio el objeto de trabajo es la mente. Entonces, los sabios se doman a sí mismos. En el 81 dice: así como una roca sólida no se mueve por el viento, los sabios no se conmueven ante la crítica y el elogio. Qué interesante. No es que no se conmueven ante la crítica solamente, sino que no se conmueven tampoco ante el elogio. Algunos maestros dicen: tanto los que te critican de una forma negativa,
como los que te elogian, de alguna manera son obstáculos, te obstruyen en tu práctica, en tu camino al despertar. Entonces, los sabios no son influenciados ni por la crítica ni por el elogio. Hay que tener mucho en cuenta eso. No solo es por la crítica, también ante el elogio. En el 82 dice: como un lago profundo, claro, sereno, así, después de escuchar los dhammas, los sabios se serenan. Después de escuchar las enseñanzas, los sabios se serenan y se transforman así como un lago profundo en agua clara, serena, tranquila, a través de la cual se puede ver el sabio escuchando el Dhamma, se tranquiliza, la mente se vuelve clara. Entonces esto también es otro factor a tener en cuenta. ¿Para qué nosotros escuchamos las enseñanzas o vemos o leemos las enseñanzas? Porque eso contribuye a pacificar nuestra mente, a tranquilizarla, como un lago de aguas tranquilas, y de esa manera podemos ver las cosas como son y no distorsionadas como las vemos cuando tenemos la mente agitada. En el verso 83, el Buda dice: en verdad, los buenos hombres abandonan todo. Los santos no hablan de lo que causa sensualidad. Los sabios, tocados por la felicidad o por el dolor, no manifiestan altibajos. Aquí está bien hablando el Buda de buenos hombres, de santos, de sabios, que básicamente no son controlados por las pasiones mundanas, sino que ni se dejan manipular, ni tampoco se dejan llevar a caer en la trampa de hablar, por ejemplo, de lo que causa sensualidad. No suben ni bajan, no manifiestan altibajos, ni por la felicidad, ni por el dolor, ni por ninguna emoción. El sabio se mantiene estable. El sabio ve las cosas como son, ve que las cosas son temporales, ve cuando hablar de ciertas cosas o ponerse en contacto con ciertas cosas lo que hace es agitar la mente, nos hace perder el control de la mente, y por lo tanto la mente se agita, porque el estado natural de la mente es el estado de agitación. El estado de tranquilidad de la mente en realidad es la no mente, porque mente es pensamiento y emoción, y no mente es ese estado de observación al que llegamos mediante la meditación, cuando logramos mirar lo que surge de la mente, pero no aferrarnos, no quedar enganchados con eso, sino dejándolo ir. Entonces, los buenos hombres abandonan todo. Abandonan algunos en forma literal y otros de manera figurada sería, pero es decir, abandonan en el sentido de que lo que importa es el abandono al aferramiento. Uno puede tener y disfrutar las cosas como son, o pequeños placeres de la vida. Uno no tiene por qué rechazar todo, pero sí abandonarlo en el sentido de no aferrarse. Es disfrutar una buena comida, pero no estar aferrado a eso, a ser poseído por la necesidad de la necesidad de gula, la necesidad de estar buscando siempre comer algo rico, lo más rico, y así en cada tipo de
de, de sensaciones, ¿no?, que tenemos, estar atrapado por eso. Entonces el sabio en realidad abandona ese aferramiento. Puede disfrutarlo, pero si no lo tiene no va a sufrir. Esa es la diferencia. En el verso 84 dice: no por su propio bien, ni por el bien de otro, debería desear hijo, ni riqueza, ni reino. No debería desear por un medio incorrecto su propia prosperidad. Este es virtuoso, sabio y justo. Y acá habla de los deseos. En la medida que nosotros alimentamos los deseos, y estamos alimentando la codicia. Y de esa manera estamos alimentando también la ira, el enojo, el miedo de perder eso que vamos a lograr o de no lograrlo, o de verlo amenazado por otras personas, ¿no? Entonces, no es que vamos a decirle a todos: bueno, yo no deseo tener un hijo, yo no deseo que me vaya bien, no. Digamos, en este aspecto no. Estamos hablando de no irse al extremo, Tampoco vamos a hacer sufrir a nuestros seres queridos diciéndoles: yo no deseo estar contigo. No, no es así la cosa, El punto es siempre en esto que el deseo no nos posea, es distinto. Un deseo altruista, un deseo desapegado, o sea, un deseo que no es egoísta, ese deseo, entonces no es malo, no es negativo. Y de esa manera uno es virtuoso, sabio y justo. ¿Por qué puede ser justo? Y porque no está manejado por esos deseos, porque no está manejado por lo que él quiere, o no puede ser manipulado por otros. Tampoco, ni por uno mismo ni por otros. En el verso siguiente dice: pocos son esos entre los humanos, esas gentes que van a la otra orilla. La otra orilla es la orilla de la iluminación. Esta orilla es la orilla del sufrimiento. Dice: pero esa otra humanidad solamente va y viene a lo largo de esta orilla. O sea, en la medida que nosotros no seamos controlados por los deseos, que seamos desapegados, que seamos buenos hombres y mujeres, que desarrollemos la sabiduría en el sentido budista, que es ver las cosas como son, en ese sentido nosotros estamos haciendo el tránsito hacia la otra orilla. Mientras no lo hagamos, estamos yendo y viniendo por esta orilla. Esta orilla es la orilla del sufrimiento, de la aflicción, de la insatisfacción, es la orilla del renacimiento, del seguir renaciendo y seguir sufriendo. La otra orilla es la orilla de la liberación, la orilla de la felicidad más pura, la orilla de la iluminación, de la liberación, de la felicidad. El siguiente 86 dice: pero aquellos que actúan de acuerdo con la enseñanza con mayúscula, o sea, la enseñanza del Dharma, la bien expuesta enseñanza, esas gentes irán a la otra orilla. Muy difícil de cruzar, más allá del dominio de la muerte. Más allá del dominio de la muerte. La liberación de la muerte es ir a la otra orilla. La muerte está determinada por un error de percepción, nacimiento y muerte. Cuando logramos tener la mente clara, podemos trascender ese error de percepción y podemos ver las cosas como realmente son. Ahí podemos ver
que en realidad nacimiento y muerte son solo puertas, pero que en realidad no nos vamos a ninguna parte, entramos y salimos continuamente, pero sin, sin dejar completamente este lugar, la existencia en sí. Pero el hecho de la muerte en sí representa el sufrimiento, ¿no? Porque nacimiento y muerte ambos representan sufrimiento. El nacimiento es porque da las puertas, porque todo lo que nace eventualmente va a morir. Por lo tanto, el nacer en sí ya de por sí tiene el sufrimiento implícito de la muerte, y también tiene implícito el sufrimiento de la vejez si vivimos lo suficiente, y también tiene el sufrimiento de la enfermedad. Nadie se puede liberar de la enfermedad. Sin embargo, el sabio que trasciende esto, que sigue la enseñanza, ese sabio pasa a la otra orilla, a esa orilla interna, ¿no? Es un estado. Pasa a esa otra orilla donde ya no hay más muerte, donde se trasciende la muerte. El verso 87 dice: abandonando la naturaleza oscura, viniendo de morada a no morada, en aislamiento, donde es difícil de disfrutar, el sabio debería cultivar la naturaleza clara. Bueno, ahí habla del estado que se logra a partir de la renunciación. Uno cultiva la naturaleza clara, la claridad, la luz interior que representa la sabiduría, que representa la iluminación. Pero en particular habla de morada a no morada. En forma literal se refiere a aquel que deja el hogar para transformarse en monje. Originalmente los monjes en budismo eran contemplativos y mendicantes errantes. No tenían un lugar donde vivir, andaban propagando el Dharma, ¿no? Entonces, viniendo de morada a no morada. Ahora, hoy, ¿cómo lo podemos ver nosotros, cada uno en nuestra situación? Lo podemos ver, ir de morada a no morada, en el desapego, en soltar el concepto de la dependencia de una morada más linda, más grande, o lo que sea. No quiere decir no tenerlo, quiere decir desapegarse, quiere decir no ser poseído por eso. Es como que uno entra por ahí empezando por una ambición sana de progresar, en determinado momento queda preso de sus ambiciones. Y hay gente que dice: yo necesito una persona ambiciosa conmigo. Es decir, el consumo, la sociedad de consumo, la sociedad materialista, depende absolutamente, ¿no?, de esa ambición, de esa codicia por poseer cosas, y las explota a través de la publicidad, a través de muchas cosas. Entonces, ¿qué hace el sabio? El sabio es capaz de abstraerse de eso, y en este caso, abandonando las atracciones mundanas, las disfruta, pero no es esclavo. Incluida la noción de la propia casa, ¿no?, que es orgullo para nosotros, que es una necesidad, pero que a veces nos posee. Y dice en aislamiento, donde es difícil de disfrutar. Bueno, es difícil de disfrutar ¿para quiénes? Para la gente común, para la gente que está engañada, ilusionada. La gente engañada, ilusionada necesita estar rodeado de gente, necesita música, necesita sonido, necesita no sentirse aislado. Todo eso que forma parte de un rasgo evolutivo, porque por supuesto los que más sobrevivían eran los que podían colaborar estando en grupo,
o sea, es un rasgo evolutivo. Sin embargo, eso también genera el encadenamiento a esta vida en este lado de las orillas, digamos, ¿no? La liberación requiere poder liberarse de eso, ser capaces de disfrutar el estado de soledad o de aislamiento eventualmente, y cada tanto necesitamos aislarnos, separarnos del grupo, ser capaces de hacer introspección, mirar hacia adentro y también mirar hacia afuera a cosas que usualmente no miramos porque estamos aturdidos por el transcurrir de las actividades, los ruidos, la música, el ajetreo de nuestra vida en ciudades y aglomeraciones, ¿no? De mucha gente. Entonces hace falta cada tanto aislarse, separarse, mirar para adentro, tranquilizarse. Y entonces después uno puede volver con fuerza renovada, tranquilo, a hacer sus actividades. El sabio debería cultivar la naturaleza clara, aprovechar. Para muchos, el aislamiento del COVID fue, digamos, para la gran mayoría fue un sufrimiento. Sin embargo, también hay mucha gente, aunque es minoría, a la cual no le representó un gran sufrimiento, porque de alguna manera es su forma habitual de vivir, o le permitió desarrollar más esa forma habitual con la que se siente afín, que es quizás el no participar tanto de actividades grupales o de mucha gente. Entonces esa gente que logró, cuya tendencia de vida, digamos, es estar así, más tranquilo, no tan rodeado de gente ni de ruidos. Entonces el tema del COVID de alguna manera le vino como algo positivo. Entonces yo también le digo cuando alguien me dice me siento muy solo y todo, bueno, si te sentís solo, te sentís caído, trata de alentar a alguien, trata de ayudar a alguien que se sienta mal y no te pongas vos en el centro de todo, trata de ayudar a alguien. Pero a la vez aprovecha el estado de soledad, es la oportunidad que a veces pensamos, los que estamos en una búsqueda interior, que esos sabios que se van a la montaña, ¿no? Y que nosotros no podemos hacerlo porque tenemos responsabilidades, tenemos trabajos, tenemos familias. Bueno, aprovechar ese aislamiento, estas oportunidades de aislamiento que se nos han dado, dadas estas circunstancias malas, pero que podemos encontrarlo ese lado positivo. Nos da la posibilidad de estar en nuestra montaña, ¿no? Estar en nuestra cueva, de alguna manera, pero no en el mal sentido, en la cueva de la meditación, de la contemplación, del autoconocimiento. Y ahí cultivar la naturaleza clara. El siguiente verso, el 88, dice: allí debería deleitarse, abandonando los placeres sensuales. Sin nada, el sabio debería limpiarse a sí mismo de las impurezas de la mente. Bueno, sigue relacionado con lo que ya hemos dicho. Aprovechar ahí para liberarse de todo lo sensual, que sea gusto, tacto, oído, visión, olfato, aromas. Liberarse no quiere decir ponerse en un lugar que nos cause sufrimiento, no, es simplemente tratar de instalar en nosotros, desarrollar, cultivar esa capacidad de ser libre de todo lo demás. Si está, lo disfrutamos, si no, no nos hace mal. Esa sería la idea, y de esa manera poder limpiar las impurezas de la mente, porque si no, a ver, si uno está
A ver, les ha tocado pasar seguramente por frente a una perfumería en un shopping, en un mall, ¿no? Y eso se siente un aroma muy fuerte, ¿no? Probablemente la gente que esté adentro no se da cuenta porque se acostumbra al olfato. Y bueno, así pasa, como cuando uno se pone su propio perfume, al principio lo siente y después no lo siente. Y por ahí uno comete el error de seguir poniéndose perfume, entonces los demás nos sienten venir de lejos. Es muy característico de la gente mayor el ponerse o ponernos demasiado perfume, ¿no? Pero bueno, es porque el olfato se acostumbra. De la misma manera, nos acostumbramos a la vida rodeado de sensaciones y entonces somos cada vez más inmunes, en el sentido, no inmunes, menos conscientes, ¿eh? Porque nos acostumbramos a eso y somos menos conscientes de esas cosas que nos alejan de la posibilidad de introspección, porque necesitamos siempre un ruido, siempre una música, siempre alguna sensación, ¿m? Algún estímulo que nos movilice, y si nos quedamos sin esos estímulos sufrimos. Es triste eso. La gente no se da cuenta, pero por ahí dicen, esto parece un cementerio. Sí, sí. ¿No han probado nunca irse a un cementerio, sentarse y sentir los pajaritos y la gente habla bajito? Entonces no se escucha nada. Suelen ser lugares muy tranquilos los cementerios. En la tradición budista hay meditaciones de ir a los cementerios. Entonces, tratar de ser conscientes de eso, abandonar esa esclavitud de los placeres sensuales y ser capaces de esa manera de limpiar las impurezas de la mente. Y el último verso de este capítulo dice: esos cuya mente está completamente bien desarrollada en los factores de la iluminación, que sin adherencias se regocijan en el abandono del apego, los que han extinguido los contaminantes refulgentes, o sea, brillan, han realizado el nirvana o nirvana en sánscrito en este mundo. Entonces, aquellos que han logrado transformar su mente, le dejo esta búsqueda. Busquen los factores de la iluminación, googleenlo y léanlo. Esos cuya mente está completamente bien desarrollada en los factores de la iluminación, que sin adherencias se regocijan en el abandono del apego, sin adherencias, sin impurezas, sin rastros, han dejado los apegos, han extinguido los contaminantes de la mente, brillan, son refulgentes, esos han realizado el nirvana en este mundo. Qué lindo estar en esta búsqueda y qué lindo realizar, aunque sea de a poquito o un poquito, de ese nirvana en esta vida. Muchas gracias por acompañar. Nos vemos en la próxima charla la semana que viene a la misma hora.